Hemos visto a Yeshua como la luz del primer día, como el ángel de Yahweh, como la gloria del Señor, como la presencia del Padre en medio del pueblo, entre otros. Hoy vamos a descubrir quién es Yahweh o Jehová de los ejércitos. Qué gusto saludarles. Soy Gerardo Guerrero y los invito a tomar notas y escribirnos cualquier inquietud que tengan. Saludamos desde México a Liliana Hunter. ¿Cómo estás, Liliana? Bueno, un saludo muy cariñoso para todos los que han venido siguiendo estos temas que espero que sean de mucha edificación. Muy bien, muy bien. Liliana, hemos leído en el libro de Josué que se encontró con un varón con la espada desenvainada. ¿Quién era este varón? Esta es una de las revelaciones más hermosas que nosotros encontramos en este tiempo de restauración, porque yo creo que ese fue uno de los temas difíciles de ver digamos que en el principio, en el comienzo de nuestro caminar con Yeshua. Leamos primero el texto y vamos a ir descubriendo de quién está hablando el texto de Josué 5:13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres uno de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Yahweh, he venido ahora. Esta palabra, el príncipe del ejército de Yahweh, que aparece en nuestras Biblias, en hebreo es Yahweh Sebaot, es decir, Yahweh de los ejércitos o Jehová de los ejércitos, como lo tenemos en las traducciones originales, en las traducciones nuestras. Entonces dice, más como, digamos, como Yahweh de los ejércitos, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí nosotros no vemos el nombre de Yeshua, nosotros no encontramos el nombre de Yeshua por ningún lado, pero sí encontramos una presencia física. ¿Por qué? Porque nos dice que Josué se encontró con un varón que tenía una espada desenvainada. Pero ese varón se identifica como Yahweh de los ejércitos, como Jehová de los ejércitos. Si nosotros sabemos que el Eterno no puede aparecer, el Eterno es espíritu, nadie lo puede ver porque moriría, de acuerdo a la palabra. ¿Quién es entonces Yahweh de los ejércitos? Ya veamos viendo acá que es una imagen visible del Elohim o del Dios invisible, como lo dijo el mismo Pablo. Ahora, ¿por qué Josué se postra y lo adora? Recuerden, la adoración es solo para el Eterno, para el Padre, es únicamente para Él. Josué, él sabía muy bien que al postrarse y adorarse, él estaba reconociendo que tenía frente a él la imagen visible de Elohim. Esa imagen visible después fue el que nació como Yeshua. Es el mismo Yeshua. Por eso podemos afirmar que Josué y Yeshua se encontraron. Ahora, muy importante, el hecho de que le repita Yeshua, digamos, Yahweh de los ejércitos, le repita las mismas palabras del Sinaí, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Estas palabras para Josué eran familiares porque fueron las mismas palabras de cuando Yeshua aparece en medio del fuego en la zarza ardiente. Así que nosotros empezamos a encontrar este misterio, digamos que a revelarnos, empieza el Padre a revelarnos este misterio y nosotros lo podemos confirmar a través de la Escritura. Digamos, analicemos unos textos.
En Isaías 44:6, por ejemplo, vamos a tratar de pensar, de analizar y de reflexionar sobre quién es Yahweh de los ejércitos. Isaías 44:6 dice, así dice Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí nos resume todo un misterio. ¿Quién es el Rey de Israel? Es Yahweh. Pero ¿quién es el Redentor? Nosotros sabemos que nuestro Redentor es Yeshua. Pero nosotros también sabemos que Yeshua dijo que él era el Aleph Tav, que él era el alfa y la omega, el primero y el último. Pero aquí nos dice que es Yahweh el primero y el último. ¿Qué quiere decir? Que son uno, que no hay sino un solo Dios, y que el Yeshua, aquí en este caso como Yahweh de los ejércitos, aparece entonces en el texto como el Redentor. Yahweh, el Rey de Israel, y Yeshua, el Redentor. Que esto lo podemos seguir confirmando para que sigamos pensando en el mismo texto. Entonces, ¿quién nos dice segunda de Samuel 7:27 que es Yahweh de los ejércitos? Nos dice que es el Dios de Israel. Dice, porque tú, Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré la casa. Pero acabamos de leer en Isaías que el Rey de Israel es Yahweh, es el Padre. Y aquí en segunda de Samuel nos dice que el Rey de Israel es Yahweh de los ejércitos. Pero Yahweh es espíritu y Yahweh de los ejércitos es una imagen visible. Entonces, unamos todo esto. ¿Quién es el Rey de Israel? Es el Eterno, es el Padre, pero es Yeshua, el Rey de Israel. Yeshua es el Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yahweh de los ejércitos es el que ha venido hacia nosotros a redimirnos. Quiere decir que Yeshua es Yahweh de los ejércitos. Nos dice el Salmo 46:11. Nos dice que Yahweh de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, Yahweh de los ejércitos es el que nos guarda, el que está en la presencia del Eterno que nos guarda. Recordemos, en la palabra nosotros aprendimos que Yeshua es la palabra del Eterno hecha hombre. Es decir, que es su mano derecha. Aquí nos dice que Yahweh de los ejércitos es la presencia que nos guarda. Es el que reinará en Jerusalén, dice en Salmo 48:8. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Yahweh de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará el Eterno para siempre. ¿Quién es el que viene a reinar? Es Yeshua, pero aquí nos dice la palabra que es Yahweh de los ejércitos. Así que no estamos forzando una interpretación, estamos solamente uniendo las palabras. Fíjense, en el Salmo 84:12 dice, Yahweh de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿De qué nos está hablando el Salmo? Nos dice que él es el camino. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos dijo? Que nosotros debíamos seguir sus pasos, sus huellas. En Isaías 1:24 dice, así dice el Señor, Yahweh de los ejércitos, el fuerte de Israel. Yo tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. ¿Qué quiere decir? Que el que viene a hacer juicio al mundo es Yahweh de los ejércitos. Pero nosotros sabemos, nosotros todos los que hemos tenido ese encuentro con Yeshua, nosotros sabemos que Yeshua vendrá, y yo creo que muy pronto, que se abrirán los cielos y él viene a hacer juicio a la tierra. Si la palabra nos dice en Isaías 1:24 que el que viene a hacer juicio es Yahweh de los ejércitos y nosotros sabemos que es Yeshua, estamos haciendo una conexión más de estos dos nombres para poder sacar esa conclusión. Tenemos otra que es muy importante en Isaías 8:13. En Isaías 8:13 nos dice, a Yahweh de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él será por santuario,
pero a las dos casas de Israel será por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Escuchen este verso porque es muy importante. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que Yahweh de los ejércitos es la piedra angular, la piedra con la que tropezarán las dos casas de Israel. Pero nosotros sabemos, porque está confirmado en el mismo Nuevo Testamento, que Yeshua es la piedra angular, que la piedra angular es Yeshua, y lo sabemos al conocer las escrituras. Yeshua es el fundamento de toda la escritura. Si nosotros quitamos a Yeshua de la escritura, las cosas no vuelven a tener sentido. Entonces, aquí nos dice que Yahweh de los ejércitos va a ser piedra de tropiezo a las dos casas. Nosotros sabemos que la casa de Judá, por ejemplo, hasta hoy, bueno, en su gran mayoría no ha creído en Yeshua. Y sabemos también que muchas personas que creyeron en un tiempo en Yeshua, hoy le están dando la espalda. Se les volvió piedra de tropiezo a las dos casas de Israel. Así que esta es otra prueba muy importante, que Yahweh de los ejércitos cumple el mismo rol, es el mismo que nosotros recibimos en nuestro corazón como Yeshua. Nos dice Isaías 24:23, que cuando Yahweh de los ejércitos venga a reinar en el monte de Sión en Jerusalén, donde nos dice la palabra que va a reinar, que viene a poner sus pies Yeshua. La palabra nos dice muy claro que cuando los cielos se abran, Yeshua vendrá y pondrá los pies en el monte de los olivos, en el monte de Sión. Entonces, si la palabra nos dice que Yeshua vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y Zacarías nos está diciendo que el que viene es el Eterno, pero Isaías nos dice que el que viene, Yahweh de los ejércitos, estamos hablando de un solo Dios verdadero. Solo que Yeshua es esa imagen visible que viene, porque Zacarías 14 nos confirma que al poner Yeshua o Jesús sus pies sobre el monte de los olivos, vuelve a ser uno con el Padre y entonces reina en Jerusalén. Él es el creador del cielo y de la tierra. Fíjense, nosotros siempre hemos dicho, bueno, el Eterno, el Padre creó los cielos y la tierra. Pero en Isaías 37:16 nos dice, Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines, tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, porque tú hiciste los cielos y la tierra. Aquí que nos está diciendo que el creador del cielo y la tierra fue Yahweh de los ejércitos. Ahora, ¿nosotros podemos afirmar eso? Claro que sí, porque Yeshua es la palabra de Yahweh según el Evangelio de Juan, y la palabra fue la creadora. El Eterno lo creó todo con el poder de su palabra. Él dijo, hágase la luna, hágase el sol, hágase, y por el poder creador de la palabra, todo fue hecho. Si el creador, sabemos que el creador es Yeshua, pero si el creador aquí nos dice que es Yahweh de los ejércitos, que es la palabra de Elohim, estamos uniendo los mismos puntos que nos llevan a una conclusión francamente muy, muy aceptable y con muy pocas probabilidades de ser discutido. Él es el Redentor, ya vimos, él es Aleph Tab. Y fíjense en este último texto que les doy, que es muy lindo. Cuando nos dice el Salmo 24:7, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh, el fuerte y valiente, Yahweh, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. De nuevo, ¿quién es este Rey de Gloria? Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, ¿quién es el Rey de Gloria? Dice, es Yahweh, el fuerte y valiente, es el Padre, es el Dios de Israel.
pero dice que al alzar las puertas y alzar puertas vuestras cabezas, entrará el Rey de Gloria, que es Yahweh de los ejércitos. ¿Qué acabamos de aprender? Que Zacarías 14 nos dice que cuando Yeshua ponga los pies en el Monte de los Olivos, vuelve a ser uno con el Padre. Y ya una vez uno, como eran en el principio, como fueron eternamente, ellos eran uno. Recuerde que se separaron en el primer día, ahora se vuelven a unir. Por eso, digamos que los dos son el Rey de la Gloria, y Yeshua va a reinar con el nombre de Yeshua Sidkenu, nuestra justicia. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a concluir algo muy hermoso que yo espero que ustedes puedan comprobar en sus Biblias. Abran los textos, léanlos, piensen, reflexionen, porque esta revelación hace que uno se apegue a Yeshua todavía más y lo ame con todo el corazón, sabiendo que él es el mismo Padre. Él es la imagen visible de Elohim, la gloria de Yahweh. Muy bien, Liliana. De acuerdo a lo que hemos escuchado, es por eso que Yeshua dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Exactamente. Es tan importante ir uniendo todos estos textos y reflexionando en la palabra como en un todo, para que podamos nosotros entender realmente quién es Yeshua. Cuando Yeshua dijo, el Padre y yo somos uno, él estaba afirmando algo que digamos, no como en una forma simbólica, sino de una manera real. Recordemos que a Yeshua en un momento le dicen, muéstranos al Padre. Y él contesta, pero tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me han visto. Es decir, ellos tenían, y esa es la labor nuestra también como discípulos de Yeshua, de encontrar esa conexión tan impresionantemente maravillosa que hay entre el Padre y Yeshua, que son uno solo. En el texto que acabamos de analizar vimos varias cosas. Por ejemplo, que el Eterno es el creador, pero que Yahweh de los ejércitos es el creador, pero que la carta de Santiago nos dice que Yeshua es el creador. ¿Verdad? Que estamos hablando exactamente de esa unidad. Nosotros sabemos, por ejemplo, por Primera de Juan, sabemos que el Eterno es luz. Y por Juan 1:9 y 8:12, por ejemplo, nos afirma que Yeshua es la luz del mundo. Ambos son la luz. El Eterno nos dijo que su nombre, Yud-Heh Vav-Heh, significa yo soy el que soy. Y Yeshua en Hebreos nos afirma que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, ambos son eternos. El único que es eterno es Dios. Los ángeles, por ejemplo, ¿son eternos? No, los ángeles fueron creados. Así que el único eterno es el Padre, el único eterno es el Hijo, que quiere decir, como dijo Yeshua, porque mi Padre y yo somos uno. Cuando Yeshua, cuando la profecía del nacimiento de Yeshua, cuando nosotros la leemos, encontramos en Isaías 9:6, por ejemplo, que Yeshua recibe el nombre de El Gibor, el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿quién es el Gibor? ¿Quién es el Dios Todopoderoso? El Padre, pero Yeshua recibe el nombre del Dios Todopoderoso. También recibe allí mismo el nombre de Padre Eterno. Fíjense que no se llamó Hijo Eterno y no Padre Eterno. Ese fue el nombre que recibió Yeshua. Así que en todo encontramos las pruebas. El Shaddai, Yahweh es el Shaddai, eso nos dice la escritura, pero el Shaddai es una imagen visible. Yeshua es la imagen visible, Yeshua es el Shaddai. Esto lo vimos en el programa donde analizábamos la aparición del Eterno con Abraham. Yahweh es la roca de Israel, nos dice segunda de Samuel 22, pero Yeshua es la roca, nos dice Lucas 20:17. O sea, no hay ninguna contradicción. Yahweh es el pastor de Israel, nos dice Ezequiel 34.
Pero Yeshua es el buen pastor, nos dice Juan 10. No hay dos pastores, es el mismo. En Ezequiel 34, en esa misma cita, el Eterno dice, yo mismo iré a buscar las ovejas. Yeshua dijo, yo vine a buscar las ovejas y yo las conozco, mientras el Eterno nos había dicho en Ezequiel 34 que él no reconocería. O sea, son tantas las citas que nos prueban que el Eterno y Yeshua son uno, son el mismo. Yahweh es la verdad, por ejemplo, nos dice Jeremías 10:10. Y Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él no podría estar usurpando un nombre del Eterno. Esto aparece en Juan 14:6. Yahweh es el Elohim, pero acabamos de leer que Yahweh de los ejércitos es Elohim, pero ese es el Dios pudiendo aparecer de manera física. Entonces ahí todavía tiene más consistencia. Yahweh es el rey de gloria, acabamos de ver, y Yahweh de los ejércitos es el rey de gloria, pero no es que haya dos reyes de gloria, hay un solo rey de gloria. Fíjense esto que nosotros siempre lo hemos sabido, todos los que creemos en Yeshua. Dice, toda rodilla se doblará delante de Yeshua, ¿cierto? Eso lo hemos repetido, pero 1000 veces, y lo repetimos de corazón porque además nosotros ya doblamos la rodilla delante de él. Nosotros no vamos a esperar a que él venga. Nosotros hoy doblamos la rodilla, le entregamos el corazón a Yeshua delante de él. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Efesios 3:14. Pero ¿qué nos dice la palabra en Isaías 45:23? En Isaías 45:23 nos dice que toda rodilla se doblará delante del Eterno. Entonces, la pregunta quedaría, bueno, ¿la rodilla se va a doblar delante del Eterno o la rodilla se va a doblar delante de Yeshua? Lo acabamos de ver. Cuando Yeshua ponga los pies en el monte de los olivos, entonces volverá, Zacarías 14, volverá otra vez al Padre y serán de nuevo uno y uno su nombre. Por eso, cuando el mundo que nunca ha doblado la rodilla, la doble delante del Eterno, la está doblando delante de Yeshua. No hay ninguna confusión, no hay una contradicción. Fíjense, otro punto que es muy, muy hermoso. ¿Quién es el esposo? Nosotros siempre hemos afirmado que somos la novia, ¿cierto? Nosotros estamos diciendo, bueno, nosotros somos la novia. Todo el pueblo creyente somos la novia, pero ¿quién es el esposo? Tenemos que entender quién es el esposo. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que Yahweh es el esposo. Pero la palabra nos dice que Yeshua es el esposo. De un momento, hay una novia y hay dos esposos. No, tenemos un solo esposo porque se cumplen esas palabras de Yeshua. Mi Padre y yo uno somos. No existe contradicción. Yahweh es el Salvador, nos dice Isaías 43:3. Pero Yeshua es nuestro Salvador, nos dice Hechos 13:23. Yahweh es el rey de Israel, nos dice Zacarías, Yeshua es el rey de Israel. Entonces, así nosotros estamos viendo y podemos inclusive terminar analizando un texto que es muy interesante en Apocalipsis 11, que en Apocalipsis 11 nos dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, el Padre, y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él, no ellos. Dice, Él reinará por los siglos de los siglos. Así que fíjense la unidad que hay. La unidad al final, cuando ya se volvieron a unir y empiezan a reinar sobre el mundo, ya el mismo Apocalipsis nos pone él, no ellos.
Lo mismo cuando nos dice, para el que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la gloria, sean la alabanza, la gloria por siempre. En singular, son uno solo. Así que tenemos muchas pruebas, Gerardo, muchas pruebas de este misterio tan maravilloso. Muy bien, Liliana. Ok, en el próximo programa todavía podemos encontrar la presencia de Yeshua de una manera diferente en el Antiguo Testamento, en el Tanakh. Nosotros hemos visto hasta ahora la aparición física de Yeshua, el de la imagen visible del Eterno. Allí no aparece como Yeshua, pero hemos visto y le hemos explicado la aparición física. Pero vamos a ver a partir del próximo programa cómo vino Yeshua a cumplir con mandamientos que para nosotros era imposible cumplirlos. Y Él vino a cumplirlos por nosotros. Así que lo esperamos en el próximo programa, porque vamos a ver a Yeshua cumpliendo mandamientos por nosotros que tal vez nosotros hemos repetido sin entender mucho de qué se trata esto, pero probando lo que nos propusimos desde el principio, a que en las palabras de Pablo, que el fin o el propósito de la Torá es Yeshua. Vamos a verlo de una manera diferente, los invitamos. Excelente, Liliana. Muchas gracias. Nos despedimos del programa. Shalom, shalom. Con mucho gusto y un abrazo para todos. Muchas bendiciones del Todopoderoso a sus vidas. Si usted se ha perdido alguno de los programas anteriores, lo animamos a que entre a la plataforma del canal y juntos iniciemos un recorrido descubriendo a Yeshua desde la creación a través de la Escritura. Bendiciones. Shalom.